Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 5 del paper Introducción al cine latinoamericano. El título del módulo es Historia del cine latinoamericano 5, Argentina, parte 2. En este módulo continuamos con el módulo anterior. Vamos a hablar primero sobre la dictadura militar y el cine. Durante los años de la dictadura militar de 1976 a 1983, la producción cinematográfica nacional se redujo significativamente a una serie de comedias inocuas, lo que favoreció a los productores y distribuidores norteamericanos. La censura, sin embargo, fue la tónica de este periodo en Argentina y afectó tanto a las producciones locales como a las extranjeras. La sensación de aislamiento que el control ideológico de la dictadura generó en los ciudadanos se deja entrever, por ejemplo, en los internados del asilo mental en el que está ambientada la exitosa película La Isla de 1979 de Alejandro Doria. Uno de los directores argentinos más conocidos internacionalmente, Adolfo Aristarain, que había aprendido el oficio asistiendo a cineastas como Mario Camus, Vicente Aranda o Sergio Leone, estrena en esta época dos de sus obras más célebres, Tiempo de revancha del 81 y Últimos días de la víctima del 82. Los dos filmes, protagonizados por Federico Lupi, el considerado actor fetiche de Aristarain, hacen referencia desde las convenciones del thriller y de manera alegórica a la realidad de los desaparecidos y presos políticos de la dictadura militar. En Tiempo de revancha, Lupi interpreta a Pedro Bengoa, un exsindicalista que trabaja de dinamitero en una mina y decide provocar una explosión para así exigir una indemnización a la empresa. En Últimos días de la víctima, Lupi es un asesino a sueldo que durante uno de sus encargos descubre una trama de alcance sospechado. Otro de los realizadores más notables del momento fue María Luisa Bemberg, que sorprendió con Momentos en el año 80 y Señora de Nadie en el 82, filmes que se centran y cuestionan las políticas sexuales del país. Tanto el primer título como el segundo retratan el mundo de mujeres que deciden rebelarse contra las convenciones del mundo patriarcal que pretende definir su subjetividad. El estreno de estas películas sucedió en un momento en el que los militares comenzaban a perder poder, un proceso al que contribuyó la invasión fallida de las entonces británicas Islas Malvinas en 1982. Los cineastas exiliados también producirían películas, aunque no sin dificultades, ya que no recibirían en el extranjero el mismo apoyo que los exiliados chilenos. Fernando Solanas, que había tenido éxito en festivales con Los Hijos de Fierro en el 78, no lo tuvo tan fácil para completar Tangos, el exilio de Gardel en el 85, sobre un grupo de actores exiliados argentinos en su esfuerzo por realizar una producción musical. Solanas también realizaría el documental La mirada de los otros en 1980 para el Año Internacional de los Discapacitados. Otro de los exiliados en Francia fueron Eduardo de Gregorio y Edgardo Kosarinski. El primero realizaría Serael en el 76 y La Mémoire courte en el 79. Kosarinski estrenó en 1977 Los aprendices de hechicero. Vamos a hablar ahora sobre el cine argentino de la democracia. En 1983, el gobierno de Raúl Alfonsín se convierte en el primero de la nueva etapa democrática de Argentina. El nuevo presidente promovió una serie de iniciativas para primero anular la autoamnistía que las juntas militares habían declarado para no ser perseguidas por sus crímenes. De este modo abrió la posibilidad de que fueran juzgadas. El cine de la época muestra una gran preocupación por el pasado reciente del país.
Héctor Olivera mira a las últimas décadas de la política argentina con una comedia con elementos que parodian las películas del oeste en No habrá más penas ni olvido de 1983. Basado en la novela del mismo título de Osvaldo Soriano, el filme cuenta el enfrentamiento de peronistas de izquierdas y peronistas de derechas en un pueblo. El conflicto de las Malvinas es el trasfondo para Los chicos de la guerra del 84 de Bebe Camin y Verónico Cruz, la deuda interna del 88 de Miguel Pereira. El primer título trata sobre tres jóvenes de clases sociales diferentes que son enviados a las islas durante el enfrentamiento bélico. En 1985, la historia oficial de Luis Puenzo obtuvo el Oscar a la mejor película extranjera. Nos encontramos aquí con otra historia sobre el pasado reciente del país. La historia oficial hace uso de las convenciones del melodrama, el drama familiar y el énfasis en las emociones para tratar la historia de una pareja de clase alta que adoptó ilegalmente a la hija de una desaparecida, una víctima de la dictadura militar. María Luisa Bember continuó con el cine feminista en Camila en 1984, filme en el que las convenciones del melodrama son empleadas con gran talento para contar la historia de una aristócrata que se ve envuelta en una relación sentimental con un sacerdote a mediados del siglo XIX. El exilio y el regreso fueron también algunos de los temas de cine de esta época. Fernando Solanas estrenó en 1985 Tangos, el exilio de Gardel y en 1988 Sur, las dos producciones franco-argentinas. La primera, como hemos mencionado antes, narra las tribulaciones de un grupo de artistas argentinos en el exilio que prepara una tanguedia o tango tragicómico. Tangos habla del baile y la música popular argentina en su tradición, pero también en sus transformaciones contemporáneas, su relación con el exilio y como reflexión sobre las relaciones entre Latinoamérica y Europa. En el sur seguimos a un joven prisionero de la dictadura que ha sido liberado en su viaje por entender los eventos acaecidos durante su encarcelamiento. En 1985, Carlos Sorín estrenó su ópera prima, La película del rey, sobre un director de cine argentino que quiere rodar la epopeya de un procurador de provincias francés que viajó a la Patagonia para proclamarse rey de Araucanía y Patagonia. Ya en 1991, Adolfo Aristarain sorprendió con Un lugar en el mundo, que nos habla de Ernesto que regresa al Valle Bermejo en la provincia argentina de San Luis y rememora su infancia con sus padres peronistas y la enemistad de estos con el terrateniente del lugar. El filme obtuvo la Concha de Oro en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián y el premio Goya a la mejor película extranjera de habla hispana. Eliseo Subiela había estado haciendo cine desde los años 60. Subiela propone historias con elementos a veces fantásticos sobre personajes que viven en mundos aparte. Con Hombre mirando al sudeste de 1986 consigue su mayor reconocimiento. El filme narra el encuentro entre un psiquiatra y un paciente que asegura provenir de otro planeta y que ha llegado a la Tierra a investigar la estupidez humana. En Últimas imágenes del naufragio, una película argentina-española dramática del 89, Subiela cuenta la historia de un vendedor de seguros que quiere escribir una gran novela y su relación con una joven de tendencias suicidas. El lado oscuro del corazón, del 92, cuenta la historia de un poeta que recorre Buenos Aires en busca de la mujer de sus sueños. Vamos a hablar ahora sobre el segundo nuevo cine argentino o el cine independiente argentino contemporáneo. A mediados de la década de los 90 surge en Argentina lo que se ha venido a llamar nuevo cine argentino, no confundir con el cine que surgió en los años 60. Los cineastas que conforman este grupo no comparten necesariamente propuestas estéticas.
Se trata más bien de una serie de cineastas que han crecido tras la dictadura militar y que desarrollan su carrera durante los años de expansión de la televisión por cable y los videocasetes, en definitivo, menos ligados al desarrollo democrático de los 80 y más al mundo del consumo de los 90. La mayoría realizó producciones de carácter independiente, aunque en ocasiones recibió ayuda del Estado argentino. La proliferación de escuelas de cine en Argentina desempeña un papel fundamental en el desarrollo de este nuevo cine que comienza a manifestarse en el cortometraje que explora el costumbrismo social o cuestiones de identidad y género. En 1999 se estrena Historias breves, financiado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Se trata de un conjunto de cortometrajes ganadores de un concurso de esta institución, dirigidos por Adrián Caetano, Paula Hernández, Daniel Burman, Lucrecia Martel, entre otros muchos. Los primeros largometrajes del grupo son Pizza Birra Faso del 97 de Caetano y Stagnaro y Un crisantemo estalla en 5 esquinas del 97 de Daniel Burman. Otros autores, sin embargo, consideran el inicio de esta tendencia la película Rapado, filme minimalista y de cuidada puesta en escena del escritor y cineasta Martín Aunque, estrenado en el 96, aunque rodado en el 91. Picado fino del 94 de Esteban Sapir también es considerado como un filme que abre nuevas posibilidades al cine argentino. Otra de las figuras clave del cine independiente de los años 90 es Pablo César. Su película Fuego Gris de 1994, una historia de género fantástico sin diálogos, habla sobre la alienación juvenil. En 1996 rueda en la India Unicornio, el jardín de las frutas, y en el 98 Afrodita, el jardín de los perfumes, en Mali. Mariano Galperín también comienza sus locos largometrajes en los 90. De 1994 es 1000 Boomerangs, sobre una banda de rock inglesa en La Pampa. En el 2001 estrena Chicos Ricos. Cabe también destacar en esta década el trabajo de directores veteranos como Ricardo Bulicher o Adolfo Aristarain. El primero estrena La nave de los locos en el 95, en el que un cacique de una tribu mapuche hace arder un hotel sobre el que afirma hay un cementerio de su comunidad, generando gran revuelo en la localidad. Aristarain explora las relaciones entre un director de cine argentino que vive en España y su problemático hijo adolescente, al que no veía hace años, en Martín H. del año 97. A finales de la década y comienzos del siglo siguiente, el ímpetu de los independientes comienza a dar fruto. Pablo Trapero estrena en el 99 Mundo Grúo y Ulises Rosell Bonanza en el 2001. La xenofobia es analizada en Bolivia del 2001 de Israel Adrián Caetano, que narra las tribulaciones de un inmigrante boliviano en Buenos Aires. En el año 2000, Fabián Bielinski estrena la magnífica Nueve Reinas, protagonizada por Ricardo Darín, uno de los actores más populares del cine contemporáneo argentino, y Gastón Pauls, sobre dos estafadores que se unen para conseguir y vender una colección de sellos de la República de Weimar de inmenso valor. Considerado hoy un clásico del cine argentino, el filme hace uso extensivo de escenarios naturales de la capital bonaerense para hablarnos sobre la avaricia humana con el trasfondo de la crisis socioeconómica en la que estaba sumida Argentina. Fabián Bielinski solo dirigió un largometraje más, El Aura, en el 2005, antes de fallecer al año siguiente. El filme presenta a un protagonista taciturno que sueña con crímenes que nunca lleva a cabo. Lucrecia Martel dirigió su primer largometraje, La Ciénaga, en el año 2001, bajo la producción de Almodóvar y con éxito internacional, incluida una nominación al Oso de Oro en el Festival de Berlín. El filme nos transporta al noroeste argentino y narra la historia de dos familias de clase social diferente, aunque emparentadas. En el 2004, Martel dirige La Niña Santa, sobre un médico que se ve envuelto en las creencias místicas de un grupo de adolescentes.
La película fue valorada en certámenes internacionales, como también lo fue el drama de misterio La mujer sin cabeza del 2007. Lisandro Alonso también dirige su primer largometraje en el 2011. Se trata de la libertad que sigue a un leñador inmigrante durante un día de trabajo y fue seleccionada para el Festival de Cannes. De 2004 es Los muertos, sobre un exconvicto que busca a su hija. Fantasma, de 2006, ofrece una reflexión sobre las prácticas cinematográficas de su autor. Finalmente, Liverpool, de 2008, narra la historia de un marinero que regresa a su hogar tras muchos años de ausencia. El cine de Alonso es un cine melancólico que reflexiona sobre la soledad. Juan José Campanella, que había comenzado a rodar películas a finales de los años 70, se convierte con el nuevo siglo en uno de los cineastas argentinos más prolíficos. Podemos destacar entre sus obras El hijo de la novia, de 2001, y El secreto de sus ojos, del 2009. El primer título es una conmovedora comedia dramática sobre el agobiado propietario de un restaurante cuya madre, enferma de Alzheimer, no quiere morir sin haberse casado por la iglesia. El secreto de sus ojos ha sido una de las películas más célebres de los últimos años. Basada en la novela La pregunta de sus ojos, de Eduardo Sacheri, y protagonizada por Ricardo Darín y Soledad Villamil, narra la investigación por parte de un oficial de un juzgado de instrucción de Buenos Aires sobre el asesinato ocurrido 25 años antes, en 1974. En el 2010 consiguió el Oscar a la mejor película extranjera. Carlos Orín estrenó Historias mínimas en el 2002, en la que varios personajes recorren las solitarias rutas de la Patagonia. De Marcos Carnevale es la coproducción argentino-española Elsa y Fred, de 2005, ambientada en Madrid. Crónica de una fuga, de 2006, de Israel Adrián Caetano, regresa a la última dictadura militar argentina para narrar la fuga de 4 detenidos de un centro clandestino de detención. Basada en hechos reales, la película fue nominada en el Festival de Cannes. De estos últimos años también podemos destacar Carancho y Relatos salvajes. La primera narra la relación entre un abogado sin escrúpulos y un médico en el mundo de las indemnizaciones de los accidentes de tránsito. Relatos salvajes, probablemente la película más vista del cine argentino dentro y fuera del país, es una antología de 6 historias que tienen en común personajes enfrentados a situaciones límite en las que pierden el control. Una camarera que reconoce en un cliente al causante de la muerte de su padre, un conductor ofendido por las malas formas de otro, un ingeniero cuyo coche se ha llevado la grúa, etc., terminan entrando en dinámicas revanchistas que los llevan a situaciones en ocasiones trágicas. Y terminamos aquí el módulo dedicado al cine de Argentina. Muchas gracias.